Luis del Pino es Radio Libertad. Cordial saludo para todos. Comenzamos este tramo informativo reaccionando a la carta abierta que ha publicado el presidente de gobierno Pedro Sánchez, donde anuncia que se dará el plazo hasta el próximo lunes 29 de abril para decidir si dimite o si continúa en el gobierno. Precisamente ayer a las 7 de la tarde el líder del Ejecutivo publicó en sus redes sociales lo que ha llamado Carta a la Ciudadanía, un documento de 4 folios en donde habla de la decisión de la justicia de llamar a juicio a su mujer Begoña Gómez, pero donde en repetidas ocasiones atiza a la derecha, a la ultraderecha, a los sectores conservadores, al PP, a Vox, a Abascal y a Feijóo. Sin embargo, el titular que deja la misiva es el apartado en el que afirma que necesita parar y reflexionar. Se pregunta si merece la pena todo esto y anuncia que cancela su agenda durante los próximos días y que el lunes 29 de abril comparecerá ante todos los medios de comunicación para dar a conocer su decisión. De momento, Pedro Sánchez no acompañará a Salvador Illa en el inicio de la campaña por las elecciones a Cataluña y tampoco estará este sábado en el comité de su partido, donde se suponía que debía ratificar a Teresa Rivera como la cabeza de lista del PSOE de cara a las elecciones europeas. Bueno, ya tenemos al farsante mayor del reino protagonizando otro golpe de efecto. Lo que pasa es que se trata de un golpe de efecto que por repetido, pues esta vez va a tener menos efecto. ¿Por qué por repetido? Pues les invito a todos ustedes a entrar en internet y a buscar la famosa intervención de Pedro Sánchez ante los diputados y senadores socialistas el 31 de mayo de 2023, justo después de convocar por sorpresa las elecciones del 23 de julio. Como saben ustedes, el 28 de mayo de 2023 se produjeron las elecciones municipales y autonómicas en las que el Partido Socialista quedó arrasado. ¿Cómo reaccionó Sánchez? Pues huyendo hacia adelante. Convocó elecciones por sorpresa y después convocó una reunión de diputados y senadores socialistas para inducir un cierre de filas que se manifestó en 8 minutos de aplausos repartidos entre varios momentos de la intervención de Sánchez, con los que los diputados socialistas pues demostraron que estaban a la búlgara, a las órdenes de su amo, de Pedro Sánchez. En aquella intervención, si se molestan ustedes en buscarla, el discurso era el mismo que el de la carta de Pedro Sánchez de ayer. Derecha y ultraderecha, derecha y ultraderecha, derecha y ultraderecha, me atacan, vierten falsedades sobre mí. Tremendo. Está calcao. Arremetió en aquel discurso del 31 de mayo de 2023. ¿Contra quién? Contra la derecha, la ultraderecha, contra los medios de comunicación. Dijo que publicaban falsedades sobre él y que iban a publicar a otras más y que pedirían su ingreso en la cárcel. Victimización. ¿Y todo para qué? Pues para inducir un cierre de filas, primero en su partido y después en los electores, para poner en marcha la que sería la estrategia del 23J, que no fue otra que resucitar la España de bloques. En este caso lo hace por las elecciones catalanas. Solo hay una diferencia de discurso entre aquel discurso del 31 de mayo de 2023 y la carta de ayer. Y es que en aquel discurso del 31 de mayo de 2023, pues él decía, he convocado elecciones porque no podemos permitirnos retroceder ni un milímetro en la conquista de derechos y libertades, bla, 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 bla. Esa parte no la he incluido en la carta de ayer. ¿Por qué? Pues porque esta vez la farsa es en 2 tiempos. Ayer publica la carta con la parte de victimización, la parte de descalificación de los partidos de la oposición y de los medios de comunicación, la parte de que me están denunciando falsamente, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, me voy a pensar qué hago, si dimito. Y luego el lunes vendrá la segunda parte, donde dirá, por supuesto, no dimito, porque no nos podemos permitir el retroceder ni un milímetro en la conquista de derechos y libertades, Y en los 2 casos, pues con un fin compartido, como ya les he dicho, que es el fin electoral. El 31 de mayo de 2023 era la jugada
que daba inicio a la precampaña de las elecciones del 23J, y ahora pues es la jugada que plantea cómo desarrollar la campaña en Cataluña, donde lo que lanza el mensaje de olvidaros de si soy corrupto, olvidaros de si ha habido gente haciendo caja mientras los españoles morían a decenas de miles, olvidaros de que mi mujer está en estos momentos bajo sospecha en numerosos casos, olvidaros de todo ello. La amenaza es la derecha y la ultraderecha, y vosotros, electores catalanes, tenéis que acudir a las urnas masivamente para refrendar mi proyecto, que no es otro que el de progreso. Ante el progreso, ¿qué más da la corrupción? Ante el progreso, ¿qué más da que vayamos derivando hacia un sistema carente de libertades? Ante el progreso, ¿qué más da todo? La inseguridad, la economía, el paro, los ridículos internacionales. Nada de eso es importante. Lo importante soy yo, Pedro Sánchez. Lo importante es que yo soy el garante de ese camino hacia el progreso de los derechos y libertades. Ese es el mensaje del farsante mayor del reino. Pero, como digo, pues las farsas, cuando se repiten varias veces, dejan de tener efecto. Así que no me cabe duda de que algún efecto tendrá en sus electores, algún efecto movilizador. Pero vamos, no creo que tenga el mismo efecto que tuvo el 23J. Es importante la carta de Pedro Sánchez por un detalle que dice mucho del personaje desde el punto de vista psicológico. Les aconsejo que lean la carta. Básicamente, lo que dice es: voy a reflexionar hasta el lunes para ver si me merece la pena seguir. Observen ese me. Sánchez se va a plantear si a él, gran prócer, faro del progreso y de la libertad, si a él, que es el valladar frente a la derecha y la ultraderecha, le merece la pena seguir sacrificándose por este ingrato pueblo que no aprecia suficientemente lo que hace. Voy a plantearme si me merece la pena seguir. Traten de buscar en la carta alguna referencia a la situación de España, a la situación de los españoles. En ningún momento en la carta Sánchez se plantea si todas las acusaciones de corrupción que en estos momentos revolotean sobre su exministro Ábalos, sobre su exministro Illa, sobre su expresidente de Comunidad Autónoma y actual ministro Torres, sobre su expresidenta de Comunidad Autónoma y actual presidenta del Congreso Francina Armengol, sobre su actual ministro del Interior Marlaska, sobre su mujer, sobre él mismo. En ningún momento se plantea si todas esas sospechas de corrupción pueden causar un daño a España. La mujer del César, y con más razón el César, no solo tiene que ser honesta, sino además parecerlo. Y en estos momentos Sánchez no solo hace daño a España de manera concreta, explícita, pactando con todos aquellos cuyos intereses no coinciden con los de España, pactando con todos aquellos que odian a España, que insultan a España, que humillan a los españoles. No solo hace daño de esa manera, también hace daño desde el punto de vista de la degeneración institucional y desde el punto de vista de la imagen exterior, cuando no se da cuenta de que esta especie de marasmo de corrupción, esta especie de nube tóxica que le empieza a rodear, nos daña como país. Alguien sometido a las sospechas a las que está sometido Sánchez, hace mucho que habría dimitido en otro país, habría dejado paso a otra persona y habría pues tratado de defenderse de las acusaciones, y una vez exonerado, si es que fuera exonerado, podría plantearse volver a la política. Pero en estos momentos Sánchez tiene a personas de su confianza que han sido detenidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y me refiero a Koldo. Ese Koldo que le acompañó en momentos fundamentales de su carrera política. Ese Koldo que custodió los avales para que Sánchez acudiera a las primarias. Ese Koldo que fue capaz de sobrevivir a Ábalos
Y continuó cuando Ábalos fue cambiado por Santos Cerdán. Tanta era la confianza de Sánchez en Koldo que se pulió a Ábalos, pero a Koldo le dejó. Y ese Koldo ha sido detenido, ese Koldo ha sido imputado. Y ese Koldo se ha visto que había hecho negocio, o había facilitado negocio de otros, con varios ministerios dependientes de Sánchez, con al menos 2 comunidades autónomas dependientes de Sánchez. Por tanto, no hace falta ser de derecha o ultraderecha para decir que el caso Koldo es el caso Sánchez. Y cuando en un país hay un caso Sánchez y ese país está presidido por un tal Sánchez, el tal Sánchez tiene que irse a su casa hasta que se aclare el caso Sánchez. Pero no, a Sánchez no le importa si su presencia daña a España. Él lo que va a valorar es si a él le merece la pena. ¿Le merece la pena a España, querido Sánchez? ¿Le merece la pena a los españoles tener un presidente que actúa contra los intereses de España y de los españoles? ¿Le merece la pena a las mujeres españolas tener ahora el triple de probabilidad de ser asaltadas y violadas que antes de que tú llegaras al poder? ¿Le merece la pena a los españoles pues que se dedican a las tareas del campo, a las tareas de ganaderas o a la pesca? ¿Les merece la pena ver cómo su medio de vida es destruido? ¿Le merece la pena a los españoles la inseguridad que tus políticas migratorias han creado? ¿Le merece a los españoles la pena ver cómo España es el hazmerreír del mundo en la escena internacional? ¿Le merece la pena verte alineado con lo peor de lo peor? ¿Verte alineado con Putin a través de tus ministros putinejos? ¿Verte alineado con los terroristas de Hamás a los que el partido nazi alemán envidiaría? ¿Le merece la pena a los españoles ver cómo su presidente es excluido de los foros de decisión importantes porque nadie se fía de él, porque nadie confía en él, porque nadie quiere tener nada que ver con él, salvo, eso sí, los dictadores bananeros, los regímenes torturadores y asesinos, que esos sí que le hacen favores a Sánchez y esperan favores a cambio? Querido Sánchez, como español déjame que te diga, me importa un bledo si a ti te merece la pena o no. Tú no eres importante. Importante es España. Tú deberías ser un servidor, pero simplemente eres un ególatra que ha convertido a España en el hazmerreír, que ha hecho que todos los que odian a España medren y estén crecidos, y que encima has transformado la política en un lodazal de corrupción y en una especie de camino permanente hacia el golpe de Estado y hacia la involución democrática. No sé si a ti te merece la pena, pero desde luego España no se merece tener a alguien como tú al frente de sus destinos.